Bueno, vamos a repasar una historia que terminó en un escándalo político. Es una pelea entre adolescentes que ocurrió el viernes en una escuela de Fisherton, la Escuela Integral de Fisherton. ¿Por qué decimos que terminó en un escándalo político? Porque los involucrados son el hijo de una candidata concejal en Baigorria, que es el que veíamos que estaba ahí lastimado, y el hijo de Anita Martínez, candidata en estas elecciones. Hubo acusaciones cruzadas. Habló Anita Martínez, salió a defenderse, dijo que el tema es político, incluso apuntó hasta el propio intendente Pablo Hapkin, que hace un ratito le respondió a Anita Martínez. Miren la dimensión del escándalo político en el que terminó una pelea entre adolescentes a la salida de una escuela. Repasemos primero qué es lo que sucedía el viernes. Él es Agustín, un joven de 17 años que participó de una gresca en el Colegio Integral de Fisherton. Hoy tiene un dedo quebrado y su agresor, tal como indica la denuncia, es el hijo de Ana Laura Martínez, la candidata concejal. Bueno, el viernes lamentablemente recibo un llamado que mi hijo primero la escuela me llama diciendo que mi hijo se había caído y que lo estaba atendiendo a urgencias. Mientras que me dirigía al colegio me comentan que había sido agredido los chicos y los papás de los chicos, que Agustín había sido agredido. Agustín estaba hablando con otros compañeros de espalda y que un papá con su hijo arriba de la moto le dice que haga a trompadas al flaco. El nene se arrima, Agustín, le hace un tackle, algo parecido, digamos, que es una práctica de rugby, algo que hacen en el rugby, con eso lo tumba. Y una vez en el piso lo empieza a golpear, primero empieza a pegar patadas, que son las lesiones que tiene en las costillas, en la espalda. Este episodio es totalmente desmentido por el abogado de la candidata de Juntos por el Cambio. Sí, eso es así. Estaba el padre, pero de ninguna manera, obviamente, incitó a su hijo a que le pegue. Obviamente que el chico y el conflicto que tuvo con el otro menor no se dio porque sí. Evidentemente el chico, el hijo de Ana, no anda por la vida golpeándose con compañeros. Obviamente un problema anterior había. ¿Sabe cuál era el problema anterior que tenían estos jóvenes? Es un problema de menores, de burlas, de hostigamiento. Bueno, es 3 años menor este chico y bueno, evidentemente reaccionó en el momento justo que lo fue a buscar el padre y fue un hecho que duró 5 segundos hasta que el padre pudo intervenir y separarlo y llevárselo. La madre de Agustín señala que nada tiene que ver con una difamación política, sino que es preservar la integridad de su hijo y exhibir una situación grave de violencia. Hay papás que escucharon literalmente rematarle la cabeza, que es la patada que el nene le tira a la cabeza y que él se ataja con la mano y con lo cual le quiebra el dedo. Esto es gravísimo, esto no tiene que ver, digamos, primero tiene que ver con usar el deporte como un arma, que ya lo hemos vivido y hemos padecido muertes que después salimos a marchar. Y como yo siempre digo, yo ya viví lo peor, que fue la muerte de mi hermano. No voy a permitir una situación más de violencia en mi familia, mucho menos en algo que no tiene sentido, no tenemos explicación. Ellos dicen que es político, que vos sos candidata y que estás queriendo hacer este escrache porque es una situación política para ir en contra de Juntos. Yo en realidad no tenía ni que hablar de esto, pero te voy a explicar. Yo fui candidata para el Frente en Granadero Baigorria, que no tiene nada que ver con Rosario. Sí que mi fórmula ganó, yo estoy tercera, entran 3 candidatos, somos un montón de partidos, yo no tengo ninguna posibilidad, ni siquiera es algo que me interese la política, lo hice realmente porque creo que hay cosas que cambiar y bueno, pero de ahí en más que esto se mezcle con eso, yo ni siquiera quería hablar porque yo no nombro ni siquiera a Anita Martínez como concejal, yo nombro al marido. Actualmente ahora en sus redes la mamá está subiendo fotos del menor de 14 años y abajo hace posteos de contenido político sobre los proyectos de Ana, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, nosotros lamentamos mucho, que se utilice un tema tan delicado que involucra a menores de edad para darle otro contenido. Básicamente eso es lo que pensamos. El chico de 17 años esta mañana fue atendido en el Hospital Alberdi para el control de su mano. Bueno, ahí escuchábamos en el informe al abogado de la familia de Anita, a Froilán Ravena, que daba un poco la versión de la familia, pero el conflicto fue escalando a punto tal de que esta misma mañana fue la propia Ana Laura Martínez la que decidió hacer un descargo con este video, miren. Mi hijo tuvo un altercado
con un compañero de 4º año en su escuela, a la cual le agradezco la contención y por supuesto el amor y la charla, cómo se están ocupando como institución y los valores que seguimos compartiendo con cada uno de los que pertenecen a la dirección. Viralizar el asunto violando la intimidad de los menores es gravísimo. Se están vulnerando los derechos de los menores y esto es lo que está haciendo esta señora, que es candidata a concejal en Baigorria del intendente Pablo Hapkin. Responsabilizo con mucho dolor al intendente Pablo Hapkin por la utilización de un incidente que tiene que ver con menores por su espacio político. Bueno, y después de escuchar a la concejala, lo sumamos aquí en el piso a Guille Sisman para que nos ayude a entender un poco cómo una pelea de adolescentes termina en esta escalada política, porque hasta el propio intendente le contestó ahora. Tal cual, Maxi. Es difícil de explicarlo porque es un conflicto de menores que cada tanto ocurren en un colegio, en un club, y son de los incidentes que pasan, que después los adultos tienen que contener, pero se politizó, como les contaba Maxi. Fíjense la respuesta del intendente de la ciudad, que hace minutos posteó en sus redes sociales, en Twitter y en Instagram. Escribo estas líneas. Muy sorprendido, acabo de ver un video en que la concejala Anita Martínez me responsabiliza por la desagradable situación en la que se ve envuelta por un episodio de violencia entre su familia y un compañero de su hijo. El intendente fue más allá en el posteo, porque siguió con una línea argumental muy crítica, planteando en un momento que Anita Martínez traspasó un límite y que había entrado en un terreno de miseria política donde él no iba a incursionar. El planteo del intendente, que no es muy frecuente verlo en esta postura, Maxi, vos lo seguís, el intendente no es de tener una postura tan dura. Un perfil bajo y no confrontativo. Claro, es un dirigente político que siempre busca el consenso, el diálogo, y esta vez se planta fuerte. A ver, pasemos blanco sobre negro. Aquí hay un incidente entre dos menores. La pregunta que se impone es, ¿hubo un adulto asusando, induciendo la agresión? Bueno, aquí hay un rol de un fiscal que tiene que investigar y en todo caso acusar. No es rol de la prensa, ni siquiera los partidos políticos involucrarse. De allí a politizarlo, como hemos visto, me da la sensación, Maxi, que a menos de un mes de las elecciones y en un tiempo de grieta donde muchos quieren radicalizar posturas, está la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo se politizó tanto un incidente entre menores de tantos que ocurren y que ahora toma un cariz público inédito? Te puedo sumar una información más. La mamá Gabriela, del menor agredido, ahora ofrece su renuncia. Esto sigue. Ofrece su renuncia y dice: yo renuncio a la candidatura a la concejalía de Baigorria porque la vida de mi hijo vale mucho más que un cargo político. Y la desafía a Anita Martínez a hacer lo mismo, a renunciar también ella a su candidatura, como ella va a hacer. En algún punto retroalimenta la polémica y no tiene sentido, porque la propia Gabriela reconocía que no va a ocupar una banca porque no tiene chance de llegar al Consejo Municipal de Baigorria. Lo ideal sería ponerle un punto final, que investigue la justicia, que este joven agredido vuelva al colegio, que el agresor sea tratado por equipos de psicólogos y que la política se dedique a lo importante, a las cuestiones que la sociedad está preocupada y no a esta cuestión. Y sobre todo centrar en la cuestión de que las cosas no se pueden arreglar a los golpes de puño, digo. Remarcar ese mensaje, Maxi, de que los chicos no pueden pelearse. Cuando los pibes se agarran a trompadas, que ocurrió y va a seguir ocurriendo, los adultos tienen que contener y bajar un cambio. Bien, gracias, Guillermo. Por nada. Seguimos.